Saludos cordiales, Honduras. A nosotros en esta emisora de televisión nos preocupa gravemente la situación social de nuestro país. ¿Cuánta vida ha arrancado del seno de nuestras familias la violencia criminal que nos abraza, que nos aterroriza hace muchísimo tiempo? No es normal vivir en una sociedad donde el hombre se convierte en lobo del hombre. No es normal que nuestros niños crezcan oyendo palabras, familiarizándose con palabras que niños de sociedades serias donde se aprecia la vida nunca han escuchado. Un niño noruego, por ejemplo, de 18 años, nunca ha escuchado la palabra sicariato. No sabe qué es cobrar por matar. Aquí, desafortunadamente, sicariato, muerte por encargo, extorsión, criminalidad, son palabras con las cuales nuestras generaciones se han familiarizado de tal manera que creemos que es normal recoger de las calles de Honduras 10 cadáveres todos los días y escuchar al ministro de Seguridad que grita a los cuatro vientos: vamos bien. ¿Cómo diablos vamos a ir bien? Si hay cosas irritantes escuchar eso. ¿Esta es una sociedad violenta porque nacimos violentos? ¿Qué nos hizo así? ¿Somos violentos porque perdimos la salud mental? ¿O perdemos la salud mental porque vivimos en medio de la violencia? Dos expertos nos acompañan hoy en nuestro plató para encontrar respuesta a esas inquietudes. Si hay niños en casa, distráigalos en otra cosa y apártelos de nuestra pantalla. Por favor. Doctor Denis Castro Bobadilla, una eminencia en criminología, patólogo forense, profesor universitario, diplomático, exdiputado al Congreso de la República, y don Josías Guzmán, psicólogo de la Universidad Católica, ahora sirve con su talento profesional en la Universidad Tecnológica de Honduras, con varias maestrías y diplomados entre pecho y espalda. Licenciado Guzmán, es un gusto recibirle esta mañana. Mucho gusto y un honor para mí poder estar con ustedes, acompañado de una eminencia definitivamente, a quien he tenido el agrado de conocer antes de iniciar el programa, y me parece pues una oportunidad brillante. Soy un fanático de poder promover la salud mental porque entiendo la necesidad y la importancia que tiene para todo el desarrollo integral del ser humano. Para eso estamos aquí. Muchísimas gracias. Doctor Castro, muchas gracias por atender nuestra invitación. Es un honor, pero esto es suyo. Muchas gracias, hombre. Es algo hecho en mi casa. ¿Puedo abrirlo aquí con publicidad y todo? Es hecho por mi esposa. ¿Con qué viene usted aquí? Es un pan que se disfruta con un café. Ay, hoy lo podemos mire. compartir si usted quiere. Por es un delicatessen que se consume en Alemania, en por Austria, supuesto que sí. en Francia, en Inglaterra, en la buena Europa, en la Europa oriental. De buen paladar. De buen paladar. Es algo gourmet, entonces, con lo que usted me aparece aquí. Y yo, pues, dije, hay que llevar algo al amigo. Mire, hombre, qué maravilla. Qué maravilla. Pues aquí mismo le vamos a meter mano. Usted sabe quién se lo mandó. Con todo. Y le agradezco en el alma. Un gusto. Y que Dios sepa retribuirle. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Castro. Es un placer recibirlo esta Gracias, mañana. señor, es un ¿Está placer. hecho usted un atleta? He bajado 40 libras. Hace muchas libras que no lo veo. ¿Ah? ¿Sí? Sí, a Dios gracias, vamos bien, recuperando salud. Qué bueno, me alegro siendo mucho. salud y siendo saludable. Por supuesto. Porque hay que ser física y mentalmente. Desde y luego. un bienestar social. Los tres componentes de la definición de salud son esos tres. Desde luego. El bienestar físico, mental y social. Explíquenos conceptos y después aterrizamos a la durísima realidad en la que vivimos. Ordene. ¿Nacemos violentos? No. Para mí no. Pero nuestra sociedad construye violencia desde que el niño es niño. Desde, como dice la canción, así nacemos, empuñadas las manos, listos para todo lo que tiene la vida. Como dice Julio Pero Iglesias, la ¿no? Julio correcto. Iglesias canta así. Así Correcto. nacemos, con los puños cerrados, como preparados para dar duros golpes, matar o vencer. Correcto. Nuestra sociedad
esta sociedad que hemos construido entre todos hace lo que cada ciudadano es. Es decir, el ambiente tiene una influencia muy notable, el ambiente social y el ambiente como ecológico, igualmente. Sin embargo, el mayor influyente en nosotros es el ambiente social. Lo que usted transmite por televisión, lo que él me diga en una relación mutua, en el aprecio o no aprecio entre nosotros. Lo que hablen con sus estudiantes, lo que hablen con sus vecinos. Desde niños, todo eso nosotros condiciona. construimos. El primer espacio donde crea violencia es en el hogar. Y cuando usted no tiene hogar, que buena parte de nuestra población lo que tiene es casas, no hogares, entonces usted nace, está creciendo una persona que es lo que usted está viendo en nuestra sociedad, una insanidad, porque usted puede estar físicamente hoy bien, pero construye una insanidad mental. ¿Por qué razón? Porque usted tiene en la sociedad una sociedad que está patológicamente afectada por todas las circunstancias que estamos viviendo. ¿Cómo se va condicionando, licenciado Mejía, el licenciado Guzmán, perdóneme, todos esos factores que van influyendo para deteriorar nuestra salud mental y volvernos violentos? Quiero citar uno de los experimentos que en psicología se estudian mucho y es el experimento del muñeco bobo por Albert Bandura. Y Albert Bandura hizo un experimento súper sencillo. Colocó un muñeco inflable y colocó a dos grupos de niños. En el primer grupo, los niños observaron cómo una persona adulta golpeaba a este muñeco inflable. Y en otro grupo, lo que hizo fue introducir a un adulto que, lejos de golpear al muñeco, lo que hizo fue acercarse con delicadeza, tratarlo con amabilidad y jugar de manera tranquila con este muñeco. Las reacciones de los niños fue algo asombroso, porque aquellos niños que habían visto al adulto jugar con cortesía, con amabilidad con este muñeco, pudieron interactuar de esa misma manera. Entonces Albert Bandura nos dice que la violencia es una conducta aprendida, una conducta que se aprende a través de la observación o lo que él iba a denominar como el aprendizaje vicario. Entonces concuerdo con el doctor Bobadilla cuando dice se aprende. Más adelante podría citar un estudio que nos habla de la importancia de la familia. Creo que comentábamos hace un rato el papel fundamental que juega la familia y me encantaba la frase que decía el doctor, lo que tenemos son casas, justamente por no el hogares. hecho que hemos perdido el papel fundamental que juega cada una de las personas que incluyen o conforman una familia. Ese estudio tocaba principalmente niños huérfanos para poder revisar ese remordimiento que se genera, o es, como diría el señor Sigmund Freud, para revisar ese superyo, ese control, esas normas sociales, cómo se establecen. ¿Hasta qué grado ha llegado el deterioro de la salud mental de los hondureños? Desde el momento en el que se convierte en algo normal para nuestros ojos, las estadísticas que usted mencionaba al inicio del programa, nos hemos condicionado a verlo como algo natural. Podemos pasar justamente enfrente del levantamiento de un cadáver y lo único que hacemos es agarramos el carro y nos vamos hacia el otro extremo. Simple y sencillamente, para nosotros se ha vuelto algo normal, se ha normalizado. ¿Hemos llegado demasiado lejos, doctor? ¿Hemos visto todo lo que podríamos haber visto? Creo que sí. Como en este contexto, en este ambiente tan pequeño, pues es un país realmente pequeño, una sociedad con números pequeños. Pero creo que Honduras ya ha tocado el fondo para mí, de la conducta sociopática, de la indiferencia, del no me importa, que el muerto es él, no soy yo, y lo que a él le pasó no me pasó a mí, así que no es mi problema y seguimos viviendo. Somos un país de indiferencia, somos un país que, aparte de lo que acabamos de decir, no solo es el ambiente familiar, el ambiente gubernamental le enseña a la población la forma de solucionar los problemas. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, usted lo ha visto, el hecho aprendido. El día que a el joven camarógrafo no le paguen las prestaciones, va a venir a quemar una llanta aquí enfrente, porque ya se está convirtiendo en un elemento patrón. Usted lo puede ver, que no puede haber una protesta pacífica, no puede haber una acción normal, de que usted y yo
tengamos una divergencia si yo no le pongo un acto de este tipo. Como queriendo decir, ese es el acto de violencia que estoy presentándote para hacerte presión. La violencia se utiliza en violencia mental y física. Usted escoja de dónde. Entonces, por ejemplo, en la época de Adolfo Hitler, allá en Alemania, ¿qué se usó? Acuérdese, violencia contra un sector, violencia psicológica, y después entró la violencia física. Y era natural, porque había que hacerlo. Y el ambiente alemán se acostumbró a esa conducta. ¿Quiere decirme usted que ver al liderazgo que no puede dirimir diferencias sin el insulto, sin la palabra agresiva, sin el puño en alto, sin la amenaza, sin la descalificación y hasta sin la agresión física? Lo vemos en el Congreso, unos espectáculos tristísimos y bochornosos. ¿Todo eso repercute en la salud mental de la sociedad? Por supuesto, porque usted está viendo en televisión y está viendo lo que nuestra población ha elevado a un estatus, entre comillas. Se supone que un legislador tiene una conducta apropiada socialmente. Claro. Se supone que usted y yo debatamos constructivamente y yo tenga que divergir con usted o con el autor, Sí. pero porque yo tengo que decir una frase inapropiada, ofensiva. Pero hoy en Honduras es el recurso para la solución de los problemas y es el diario vivir. Es que ese tal por cual. Y buscan cualquier cosa de sus características individuales para minorizarlo, para degradarlo, para destruirlo. Entonces nosotros hemos construido y tenemos una sociedad que reclama. ¿Por qué los índices de violencia? ¿Y usted qué pretende en esta sociedad? Llevamos cerca de 100.000 millones de lempiras gastados en el tema, entre comillas, de seguridad en Honduras en los últimos 10 años. 100.000 millones de lempiras. Solo sume usted el presupuesto en el campo de seguridad de Honduras. Súmelo. Sume lo que es salud, porque salud tiene 29.000 millones hoy, o 26.000 millones. Sume lo que lleva la tasa de seguridad que nadie sabe en qué se gasta. Sume usted lo que es el Ministerio Público. Sume usted lo que es la Secretaría de... Seguridad propiamente. Sí, de seguridad. La parte constitutiva de las Fuerzas Armadas que se dedica a este rubro. Sí. Sume usted lo que son las diferentes organizaciones, es más, derechos humanos del país. Sí. El Ministerio de Derechos Humanos pertenece al contexto de seguridad. Y usted se va a dar cuenta. Sume toda esa plata. Y en los últimos 10 años, ¿cuánto hemos gastado? ¿Cuánto vamos gastando? Y el tema sigue igual o peor cada día. ¿Por qué razón? Por la sociedad que tenemos, por una sociedad que necesita refrescarse mentalmente, cambiar. Necesitamos aprender. ¿Y esta sociedad es proclive a la promoción de la violencia por su pobreza económica? Es una circunstancia, es un agravante, pero no es una condición sine qua non. Es decir, usted puede ver que el número de muertes que nosotros tenemos y la pobreza de Nicaragua y la circunstancia relativa con Costa Rica y la pobreza que puede tener, entre comillas, otras naciones, haciendo el porcentaje, el nuestro no se justifica. Pero ¿qué pasa? En el nuestro se ha justificado la solución de los problemas a través del mecanismo de la agresión. Somos un país con una insanidad mental. Es más, en el rubro de salud, lo que menos existe es un presupuesto para salud mental. Hemos tenido incluso hasta ministros de salud que no tienen salud mental ellos mismos. Por supuesto. A ese nivel hemos llegado. ¿Usted lo notó? Es notorio. Y no solamente en el caso que está en su cabecita y en la mía, sino en muchos otros. Sí. En muchos otros casos. Hablaremos de la salud mental más ampliamente después de una pausa, si me lo permiten. Disfruten del cafecito que ya está aquí servido para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Una pausa muy breve. Don Josías, ¿qué es la salud mental? Así en un concepto que podamos entender todos. Salud mental es la capacidad de disfrutar plenamente la vida. Y lo queremos reducir de una manera bien simplista. ¿Hay políticas de salud mental en Honduras? ¿Existen políticas de salud mental? Sí. ¿Se cumplen las políticas? No.
¿Cuánto presupuesto tiene la Secretaría de Salud para trabajar en ese acápite específicamente? De acuerdo al último informe de la Organización Mundial de la Salud, relacionado con la mediana que se encuentra en los países miembros, nos dice que del presupuesto de salud dedicado para cada uno de los países, únicamente el 3% se dedica para la salud mental. En Honduras, ¿cuál es el panorama de la salud mental? Bastante precario, la verdad. ¿Precario en qué sentido? Bueno, veámoslo inclusive históricamente. La profesión, una de las profesiones que va a trabajar directamente con la salud mental es el psicólogo. Históricamente, a nivel de educación, solo teníamos psicología en 2 ciudades del país, 2 de los 18 departamentos, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Y si nos vamos a las estadísticas y a las cifras, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 8 personas necesita atención psicológica. Y si somos un país con aproximadamente 12 millones de personas, tenemos más o menos 1.5 millones de pacientes que andan caminando. Para cada psicólogo. No, 1.5 millones a nivel, a nivel nacional. ¿Sí? Estamos hablando que para poder atenderlos en un promedio regular, ocuparíamos más de que es un horror. 40, 50 mil psicólogos. Es absolutamente imposible. ¿Cuántos psicólogos trabajan en el sistema público, en los hospitales de Honduras? Muy pocos. De hecho, si nos vamos al Hospital Mario Catarino Rivas, hasta donde tengo entendido, solo hay 2. ¿2? 2. ¿Y en el resto de hospitales no hay? Encontramos tal vez los que son parte de programas externos que tal vez funcionan con financiamiento privado o financiamiento de ayuda exterior, pero no directamente del Estado como tal. En San Pedro Sula, si usted quiere remitir a una persona, por ejemplo, que necesita atención psicológica y no tiene los recursos para poder asistir, el primer lugar que se me cruza por la cabeza es el Hospital San Juan de Dios, pero está saturado. Porque la cita se la van a poder dar o la van a poder atender tal vez 1 vez al mes o 1 vez cada 2 meses. ¿Cuáles son los factores estresantes, los grandes estresores en Honduras que deterioran nuestra salud mental? Muy bien. Para poder hablar de los estresores, necesitamos hablar de las necesidades básicas del ser humano. Y hay una teoría básica y fundamental a la cual nos han enseñado aún en las diferentes áreas, y es la teoría de las necesidades de Maslow. Y nos dice que en la base de la pirámide encontramos todas las necesidades fisiológicas: hambre, sueño, sexo, respiración. La pregunta es, ¿cuántos de nuestros hondureños tienen la capacidad de llevar una dieta balanceada? Muy pocos. Muy pocos. ¿Cuál es la dieta regular de nuestros hondureños? Lo que haya. ¿Ah? Y de bajar de peso. Y para bajar de peso, lo que haya. Lo que haya a mano. Lo que haya a mano. Sí, a Entonces, lo que ajuste el salario. A lo que ajuste el salario. Partiendo de ahí, entonces uno de los primeros estresores es, ¿qué voy a comer? Sí. Posteriormente en la pirámide nos sigue la seguridad. Sí. Nosotros los hondureños ya estamos inclusive condicionados. Yo les explicaba a mis alumnos cuando hablamos de un poquito de la ansiedad. El hondureño ya está, si usted ha viajado en el transporte público, usted sabe ya de manera automática que agarra su mochila, inmediatamente se sube al transporte público, tiene que pasarla al frente. De manera automática coloca el teléfono dentro y usted va aquí y va aquí. Esta es la posición del hondureño que viaja en un bus automáticamente. ¿Por qué? Porque estamos condicionados a que definitivamente no existe ese componente de seguridad. Ya está ese condicionamiento de la defensa, de no vivir feliz, sino que vivir a la defensiva. Nuestras damas hace muchísimo tiempo dejaron de usar las joyas que usaban las damas de antes, que exhibían con mucho gusto, porque ahora la pueden perder, ¿Pueden perder una oreja? Sí, se la pueden arrancar, sí. El teléfono lo andan guardado donde más íntimamente se pueda guardar, para el riesgo de no ponerse, para no ponerse en riesgo. Para minimizar el riesgo. Sí. Y de hecho, estamos condicionados aún hasta con los sonidos. No sé si les ha pasado a ustedes, pero escuchar por la noche, usted va caminando o intenta caminar por la noche, escucha una motocicleta, inmediatamente el sistema de alerta se activa porque es, uy, ¿qué puede pasar aquí? Hemos llegado a recurrir inclusive hasta los automóviles para ir a una pulpería, a un supermercado, aunque esté a unas pocas calles de nuestra casa, justamente por eso. Entonces, el siguiente estresor podríamos hablar de la seguridad, de la incapacidad de poder satisfacer esa necesidad de seguridad. Y luego, el querer satisfacer esas 2 necesidades básicas nos lleva al siguiente punto, y es el hecho de que para poder hacerlo tenemos que trabajar ahora como locos. Muchos dirían, o se maneja de manera muy ligera, el hondureño es haragán. El hondureño no es haragán.
nos levantamos muy temprano, una Sí. muy buena parte de la población, a trabajar. Ujú. Pero para poder trabajar, para poder generar lo que necesita para esa base Sí. de la pirámide, Sí. son largas horas. Sí. Y usted debe estar ahí. Y luego, el siguiente escalón viene la parte afectiva, la parte de seguridad. Esa parte de ser, ese elemento de ser parte de un grupo como tal. Ujú. Y decíamos con el doctor antes de poder iniciar, entre más avanza la tecnología, menos nos comunicamos. Sí. Yo lo dije ahí. Sí. Exacto. Justamente Exacto. ahí. Entonces, ahora el llamado para la mesa es en el grupo de WhatsApp de la familia. Ya está la Ujú. comida. Ujú. Pues cada quien pasa por la Ujú. cocina recogiendo su plato y se va para su cuarto. ¿Qué más? Entonces, esto al final se va convirtiendo en un siguiente estresor. Ya no sé ni con quién cuento, ni qué puedo hablar, ni con quién puedo hablar. Entonces, sumado a no puedo satisfacer mis necesidades básicas de alimentación, no puedo satisfacer mis necesidades básicas de seguridad. Por ende, lo que va a llevar es a enfermedad física y a detonar la ansiedad. ¿Y en qué termina la ansiedad? En problemas para conciliar el sueño. Ujú. ¿Cuántos hondureños o cuántas personas que nos están viendo en ese momento se acuestan en la cama, Y a cierran los dormir. ojos Y a dormir. y supuestamente a dormir? Pero empieza usted a la derecha, a la izquierda, Sí. se mueve, Cargando no 10.000 logra. cruces. Exactamente. Ujú. Y luego empieza el pensamiento, cerré el carro, no sé si lo cerré, Ujú. puse el candado, Ujú. cerré la puerta, no la cerré. Nos Ujú. toca volvernos a levantar y volver a hacer todo el proceso. Ujú. O sea, hay una activación de la ansiedad en el hondureño. Y eso es La insatisfacción de necesidades básicas, el entorno, la falta de un marco afectivo adecuado en la familia. ¿Qué otro elemento estresor agregaría usted, doctor Castro Bobadilla? Sigo creyendo en el ambiente social. Sigo creyendo en este ambiente social. Ya no se puede prender ni un televisor, ni se puede prender y ver un canal de algo agradable, de algo simpático, de algo constructivo, sino hasta subliminalmente le mandan un mensaje a usted de desprecio entre nosotros. Le voy a decir algo. ¿Por qué hay tanto femicidio en Honduras? ¿Cuál es el factor psicológico de tanto femicidio en Honduras? ¿Qué es lo que pasa? Hay medios de comunicación que han vulgarizado la presencia de ese ser tan divino que es la mujer. Y la han vulgarizado tanto que la hemos cosificado. Sí. Y la hemos cosificado tanto que sin querer las organizaciones femeninas, en vez de estar planteando alto al feminismo, busquemos la causalidad de los efectos de lo que se llama psicología de la comunicación. A través de la comunicación hemos hecho un desprecio sutil, y usted lo puede ver. Hemos un objeto mercantil. Ujú. Para vender un producto tiene que haber una desnudez para despertar el apetito. Las chicas que estuvieron en el partido Olimpia y Motagua es lo primero que sacan enfrente, Ujú. en portada. Es un ejemplo. Y a la par está el anuncio de la cerveza. Ujú. Es decir, estamos destruyendo la estima hacia el semejante y en este caso hacia la mujer. Entonces usted lo puede ver en la conducta que tenemos. El hondureño puede irse donde usted quiera, pero va con él eso que tiene en su mente y va a pretender hacer lo mismo en la otra sociedad. Entonces ya tenemos problemas con España, tenemos problemas con Estados Unidos enorme, tenemos problemas con la conducta del hondureño en México, tenemos problemas con la conducta del hondureño en Costa Rica, aquí nomás, si usted mira el desorden que se formó. Ujú. ¿Por qué razón? Porque usted puede cambiar de ambiente como adulto, pero ya como adulto lleva su patrón de conducta establecido en la sociedad originaria en la que usted estuvo. Usted acaba de ver, y es impactante. John Dimitri Negroponte, un ex embajador acá, adoptó 6 niños y eran pequeñitos. Sin embargo, una de esas criaturas mató a su esposo con 24 puñaladas hoy en Estados Unidos. Después de muchos años de haberse desprendido de esta sociedad. De esta sociedad. Pero, ¿qué miró esa criatura? ¿Qué fue lo que vivió? Y usted sabe que la adopción es un nacatamal. Con Ujú. el tiempo usted va a ver lo que tenía dentro. Totalmente. Y entonces, y luego usted puede ver. Nosotros, ¿cuántos millones se contenta el Banco Central que entran de divisas?
9.900 millones, 10.000 millones estamos a punto de recibir. Haga números. Haga números y se da cuenta que en medio de esos números va otras cosas mezcladas. Porque no es posible que por 1 millón de hondureños entren esa cantidad de dinero por producto de un trabajo. Hay una parte del hondureño que se ha ido a dedicar a otras actividades y esas actividades está llevando a gente en extradición, ¿sí o no? Es decir, mi despreciable amigo, el hondureño ha ido a cortar genitales en Barcelona. Una esposa hondureña le cortó los genitales a su esposo allá. Y así sucesivamente, conductas aprendidas, conductas que aquí no consideramos normal. Aquí las mujeres le dicen, ya te voy a cortar. Y usted lo ha visto que es un hecho que se ha repetido. Desde el lenguaje violento aquí. Correcto. Entonces, ¿a dónde vamos? El ser humano puede moverse, puede irse donde quiera. Lo que está ocurriendo en Alemania, en Berlín. En Berlín han llegado una cantidad enorme de gente de allá de Irán, de Irak, de Afganistán. Tienen una serie de costumbres. En Alemania, es cierto, es una sociedad muy conservadora. Usted ha estado en Alemania. Y usted se va a fijar que la delincuencia es tan grande y los delitos sexuales en masa, porque esta gente está acostumbrada a agarrar a una fémina en masa. Hasta tiene un nombre específico. Es una rutina. Para ellos es una rutina. Hace poco acaban de ver a una criatura, 16 o 17 años, 8 individuos musulmanes. Aquí en esta sociedad nuestra, todo ese deterioro se puede revertir. Podemos recuperar la salud mental. Podemos recuperar a los sociópatas. Con el diálogo que yo creo que estableció Sócrates, sí. En detalle me lo explica en el siguiente segmento de nuestro foro. Hablemos con hechos, que se detiene 2 minutos para que tengan la palabra nuestros patrocinadores. Señor psicólogo, ¿cómo se mide el nivel de salud mental que tenemos? Hay diferentes escalas que se pueden utilizar para poder medir la salud mental y va a depender de la perspectiva de cada uno de los autores. Si lo vemos, por ejemplo, desde el punto de vista del señor Alfred Adler nos dice que el ser humano en sí mismo tiene una capacidad creativa que lo hace ver el éxito y de hecho su propia estabilidad desde una perspectiva particular. Porque para mí lo que podría representar estar bien no es lo mismo que para usted. Probablemente no es lo mismo que para el doctor. Definitivamente pueden haber algunos cambios, pero en términos generales podemos hablar de la salud física, podemos hablar dentro de la salud física, podemos hablar del tema del sueño como tal. Para mí el sueño es vital, porque justamente cuando nosotros no dormimos de la manera adecuada, esto genera irritabilidad, inestabilidad emocional, etcétera. Exactamente, y eso es lo que en muchas ocasiones nos vuelve presos, porque a veces hablamos de violencia y estamos pensando en el sociópata únicamente, pero no estamos pensando en el ciudadano promedio que en medio de un tráfico desvelado recibe algún golpe y es capaz de sacarse una pistola y hacer un desastre. En ese sentido, aclárennos ustedes. ¿Hay niveles de estrés y niveles de ansiedad y niveles de tensión mental que no se notan, que no necesariamente se perciben? No necesariamente es el tipo que está descontrolado y dice estoy estresado, y se le nota aquella inestabilidad. ¿Hay un estrés silente que está dentro de nosotros y que se puede manifestar con cualquier detonante? Claro que sí, de hecho nosotros somos, como hondureños, una sociedad bastante machista. Entonces al hombre no se le permite hablar y decir que algo está mal. Entonces por eso nosotros encabezamos la lista de los suicidios. ¿Qué sucede? ¿Los hombres son los que más se suicidan en Honduras? Claro que sí, a nivel mundial. ¿A nivel mundial? Sí. Pero que lo llevan a cabo. Sí. Porque la intencionalidad es otra. Hay un grupo que hace el intento y no lo logra. Ese porcentaje es un iceberg en Honduras, pero es enorme la cantidad de personas que hacen el intento suicida. Lo que pasa es que llegan al hospital de escuela, los tratan,
los quieren mandar al hospital psiquiátrico para que sean manejados, muchos de estos se van. ¿Ok? Ujú. Y se van a sus casas. Pero en ese paso que tienen que dar hacia el hospital psiquiátrico no llegan. Coménteme sobre eso, sobre lo silencioso. ¿Hay un nivel de ansiedad, hay un nivel de estrés silencioso que no necesariamente tiene una manifestación así que pueda su esposa, su hijo, su pariente más cercano notar que usted no tiene integridad psíquica saludable? Eso es el mal manejo de las circunstancias del vivir. Eso es aprendizaje. Cada vez que usted tiene un pequeño problema, una circunstancia, la inteligencia de resolver problemas no la tenemos. Cada pequeño problema que usted acaba de manifestar en la exposición anterior que usted hizo, la maximizamos con una situación agresiva. Permítame, usted me manifiesta entonces que la inteligencia emocional es un antídoto o es una herramienta para manejar esas cosas. Es que el hombre, ¿Y la inteligencia emocional se adquiere? ¿Se cultiva? Usted tiene que aprender. Y de hecho tiene que aprender a tener este estímulo. Esta sería la acción que yo pienso y esto es lo que yo voy a hacer. Eso es lo que se maneja como el concepto, las emociones. En la parte de emociones, lo que se presenta, cómo voy a accionar y usted aprende. Verbigracia. Un niño le hace un berrinche aquí. Aquí usted anda, un niño de aquí le hace un berrinche, se ha fijado que se tira en el suelo. Sí. ¿Cómo lo maneja usted? Ajá. Este cipote que fra, 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 fra. Ajá. Y esa es una reacción que mucha gente tiene. Sí. Eso es una violencia que se establece. Si usted aprendió a manejar esto, usted tiene otra conducta. Hay que aprenderlo. ¿Cuáles son las opciones de las diferentes? ¿Usted ha pensado cuál sería la mejor opción de esa madre o de ese padre para poder enfrentar ese berrinche que le está haciendo esa criatura? ¿Si aprende eso? Claro ¿Si que se aprende aprende. cómo voy a reaccionar para administrar mis emociones? Cuando usted inteligentemente se ha dado cuenta, bueno, usted tiene que ser consciente de que el niño está estableciendo una conducta, un patrón de conducta para lograr un beneficio suyo al confrontarlo a él. Usted tiene que ser inteligente de poder manejar esa circunstancia y poder enseñarle a él que la norma de conducta que está estableciendo para lograr su objetivo no es la apropiada. Veámoslo ahora, eso en micro, veámoslo en grande. Ahorita hay problemas, por ejemplo, en el Congreso porque no se quiere aprobar tal cosa. ¿Cuál serían las diferentes acciones? ¿Ha pensado el grupo político que está en el Congreso, que usted y yo conocemos, en las posibles opciones para evitar esa confrontación? No, le damos ritmo al choque, a la agresión, al yo puedo, al pulsito. Eso es lo tradicional. Entonces, hay que aprender a que un problema se presenta. Y ahí que la gente les dice, y la comunidad internacional nos dice a nosotros, tienen que dialogar. En ese diálogo es saber, uno escribe las posibles opciones de lo que vamos a poder hacer, las opciones, pero no, nuestra opción única socialmente para eso macro, como aquello micro que le puse de ejemplo, es la misma, es un acto de violencia y del super yo, ¿verdad? De imposición, en este caso del padre o de aquel que esté en el cargo, a que se haga lo que yo creo. Claro. Don Josías, ¿se puede revertir ese deterioro de la salud mental? En efecto, sí. De hecho, si lo vemos desde el punto de vista cognitivo, el doctor hacía referencia a una de las teorías que mejores resultados ha dado en los últimos años y es la teoría cognitivo-conductual y es, yo recibo un estímulo, yo lo proceso a nivel cognitivo, Sí. lóbulo frontal y digo, ¿qué significa esto para mí? La conducta de esta persona, ¿qué significa para mí? Sí. Y luego yo decido qué voy a hacer. Y es lo que nosotros conocemos como inteligencia emocional, que está compuesta de dos partes. La capacidad que tengo para relacionarme conmigo mismo, empezando por ahí, para reconocer mis propias emociones, para poder reconocer qué es lo que esta persona, lo que estas palabras están significando para mí y por ende, cuál va a ser mi reacción, cuál va a ser la reacción más prudente, cuál va a ser la reacción más beneficiosa tanto para las personas que están a mi alrededor como para mí. Entonces, toda conducta que se pueda
que se ha aprendido, es posible reaprenderlo. O sea, volver nuevamente a condicionar al individuo. Claro que es posible. ¿Es posible recuperar a los sociópatas, a todos esos tipos que se han salido de la ley y que han corrompido tanto esta sociedad? ¿Es posible? Yo creo que sí, con la terapia cognitiva conductual, que acabamos de hacer referencia a ambos, siempre y cuando le den la opción, pero el Instituto Nacional Penitenciario, ¿cuántos hay ahí en Támara? Creo que 1 o 2 psicólogos, eso es todo. Cuando nos vamos a referir a eso, tenemos que referirnos a políticas públicas para recuperarlos. En seguridad y en salud mental. El doctor dijo algo sobre una pregunta que usted le hizo sobre el 3% del presupuesto en salud, pero es una salud eminentemente terapéutica, no una salud preventiva. Nuestro país derrocha el dinero en salud terapéutica. Todos los ministros de salud, y la que acaba de entrar no hizo excepción, dijo, mi prioridad es comprar medicamentos, contratar personal y construir hospitales. Eso es política de salud. Un país pobre como el nuestro debe ser inteligente. Lo que menos tenemos, solucionar problemas. Ofrecemos discursos, sombreros, bailes y todo en la campaña. Pero usted no tiene soluciones a los problemas y los problemas se van heredando y heredando y heredando y son los mismos. Es decir, un país como nuestro, con escasez de fondos, tiene que buscar soluciones inteligentes. ¿El Instituto Penitenciario no recupera a nadie entonces? ¿Cómo? ¿El Instituto Penitenciario no recupera a nadie? No, se rehabilita a nadie. Es un Auschwitz en la etapa moderna. Es un almacenamiento de seres humanos. Las cárceles que Honduras tiene son almacenamientos de seres humanos. Una bodega. Bodegas de almacenamiento de seres humanos. Eso es el sistema penitenciario nacional. Es un abuso real porque ¿cuál es el objetivo que usted como legislador, cuando usted aprobó el Código Penal, Darío Vanegas la aprobó? ¿Ok? Pero el sistema penal nacional, ¿cuál es el objeto? Tiene un objeto, recuperar a ese ciudadano, privarlo de la sociedad y recuperarlo. En teoría es aislarlo para ayudarlo. introducirlo en un programa de recondicionamiento que incluya tanto la parte terapéutica que usted mencionaba, que incluya la parte educativa, porque probablemente no ha recibido las oportunidades educativas y esa puede ser la oportunidad para poder. Y entonces, ¿cómo reenfocarlo. regresa un señor después de un paseo de unos 5 o 6 años por ese infierno? Peor. ¿Cómo regresa? Peor, con un daño mental exacerbado porque aparte de aprender una serie de conductas internas para poder sobrevivir, porque usted va a ver una serie de conductas ahí de lo peorcito a lo máximo de peorcito, con un deterioro mental grave. Y con oportunidades reducidas, porque para que usted pueda aplicar un nuevo empleo, ¿qué es lo primero que le van a pedir? En Honduras el sistema judicial nacional es eminentemente carcelario. Va pa'l mamo. Es la palabra clásica que se usa en Honduras. Es lo que se dice, sí. ¿Ok? Sí. Usted va a ver que la gente hoy, y yo fui uno de los que con usted quisimos darle vuelta al sistema penal nacional, que es que si usted cometió, se supone que lo acusan de cometer un delito, usted tuviera la oportunidad de defenderse en libertad para no contaminarlo para esto y que se defienda en libertad. La oportunidad de defenderse en libertad en Honduras es bien escasa, muy escasa. Entonces usted pasa 2, 3, 4 años esperando un juicio y de remate sale absuelto, óigalo bien, y de remate, pero usted se pasó 5 años en una escuela del crimen, en una escuela de eso. Para poder sobrevivir en el ambiente penitenciario, usted tiene que ser, perdonando la palabra, para que se entienda claro, maromas de subsistencia. Y eso es el máximo estrés que una persona puede tener. ¿Por qué razón? Porque usted vive constantemente en sigilo de su propio existir, la vida. Les aseguro, señores, que es la última vez que interrumpo nuestra conversación. Una pausa publicitaria, por favor. Doctor Castro Bobadilla, ¿tenemos nosotros en nuestra sociedad un liderazgo con trastornos de personalidad que nos perjudican a todos los demás? Es tan obvio. Es tan obvio que usted ha tenido funcionarios públicos con trastornos de verdaderos, perdóneme. Pero como sea con sentimiento de inferioridad, después con trastorno de inferioridad,
pero manifestados a través de mecanismos de defensa en el cargo público. Usted lo ha podido ver, secretarios de Estado soberbios, arrogantes y qué sé yo, con desprecio, y que yo he venido aquí y yo no doy chamba, y una serie de cosas, posiciones arrogantes, sin sentido, con expresiones realmente que no vienen al caso. Tenemos funcionarios que están estudiando si es cierto las denuncias que hay, cuando la denuncia es contra sí mismo. Es decir, su ambiente laboral denuncia a mi persona de maltrato. Lo que ocurre, por ejemplo, en la Secretaría de Derechos Humanos. El personal y el ex personal y la cantidad de denuncias que hay contra el funcionario son tantas que uno dice, bueno, en realidad, ¿cuál es el problema? Díselo, es una persona. Pero la testarudez de sí mismo, como de los que lo ponen al funcionario, no sé, si el problema es este lápiz aquí, ¿qué tengo que hacer? Quitarlo. Por sanidad, por naturalidad y por evitar los conflictos. Pero en Honduras somos una sociedad de persistencia del conflicto. No pida usted que no haya criminalidad. Esa Secretaría de Seguridad, sinceramente, la dejan sola resolviendo los problemas. Estos que estamos viendo en este debate, creyendo que poniendo o armando o poniendo cámaras, ellos solo están viendo los efectos, pero nadie se preocupa de la insanidad que tenemos como sociedad mentalmente y por la escasez de bienestar, que la gobernanza solo es administradora de fondos públicos, pero esa administración debe dar las propuestas y soluciones. Claro. Propone y efectiva solución al problema. ¿Tenemos violencia porque no hay salud mental? ¿O no tenemos salud mental porque vivimos rodeados de violencia? De hecho, la salud mental vendría a ser una causa y probablemente vendría a ser el efecto. Viene a cumplir ambos papeles. Es un círculo. Es un círculo, definitivamente. Una persona que vive, lo hemos mencionado a lo largo de todo el foro, el papel que juega el ambiente donde yo estoy inserto en la conducta. Señor Uri Bronfenbrenner nos dice, el individuo está inserto en un microsistema. Él es un microsistema que está luego en un exosistema, luego en un macrosistema, y todo va influyendo. El papel que juega la iglesia, el papel que juegan las instituciones educativas, el papel que juega la familia, el papel que juegan todas estas instituciones de apoyo social, intervienen en el proceso de salud mental. Entonces, evidentemente, una persona que no tiene salud mental no va a ser una persona racional, porque aquí lo que sucede cuando vemos violencia, lo que estamos viendo es un arrebato emocional. Dejamos de hacer uso del lóbulo frontal y dejamos que la amígdala ande solita y gestione a su antojo. ¿Todos podemos ser violentos? Existe el potencial. Existe el potencial porque de alguna u otra manera lo hemos aprendido. Ajá. Lo que ocurrió en el Congreso con el señor Mario Pérez. ¿Se acuerda? Sí. Usted y yo lo conocemos, tiene un trato afable, es un hombre muy callado. Sí. Muy cortés. Muy cortés, sí. ¿Sí o no, Mario Pérez? Sí. El diputado. Sí. Pero usted miró que solo la parte fílmica de que parece que sacó un instrumento y se acercó a un guarda. Eso es todo lo que vio el público y ya le cayeron todas las piedras. Pero él venía de un hecho violento donde un compañero de él, ¿verdad? Toño Rivera, estaba bañado en sangre de una pedrada, yo no sé qué cosa le hicieron. Y luego agresiones y una serie de físicas que estaban ocurriendo en ese Congreso Nacional. Él se desplaza a un sitio y ve que un guarda levanta una cortina metálica y esa cortina metálica lo deja en indefensión a ellos también. Venía con un pánico escénico. Eso hace que él realice una acción de protección contra aquel que está levantando eso para que no lo realice porque voy a usar esto si alguien me trata de agredir aquí. Eso se llama trastorno mental transitorio. Incompleto, pero al fin de cuentas trastorno mental transitorio incompleto, con una base patológica
el estado de emoción violenta que él vivió acá. Ujú. ¿De acuerdo? Es un hecho no repetible, porque no es repetible que usted vive en un ambiente de agresión. Claro. Pero en el nuestro y en el Congreso Nacional, que es agresión constante, verbal, física, con lenguaje físico, que usted lo puede ver en gente que dirige ese Congreso que quedan viendo así como Totalmente. con una agresión, tirándole dardo, veneno, lo que sea. Totalmente. No hay una oportunidad, Totalmente. No hay ambiente más tóxico que ese. ¿cierto? En ese hemiciclo habitan los demonios. Ok. Entonces usted se puede dar cuenta, estimado Darío, que se llama trastorno mental transitorio. Sí. Una opción que en el Código Penal hondureño está, pero que escasamente se maneja en Honduras. ¿Por qué razón? Por esto que él dijo, por la escasez de funcionarios en estas profesiones que estén presentes en la administración de justicia para explicar un fenómeno. Los fenómenos no se subsumen en una ley. Ujú. Y nuestro profesional del derecho está acostumbrado que se tocó la nariz, delito tal. Se tocó el labio, delito tal. Se tocó, delito tal. Y si se repite, aumentar las penas. Correcto. Entonces, no. Hay que buscar una explicación Sí. a cada problema Ujú. para ver si es un atenuante o no que ocurrió. Claro. Verbigracia, aquí estamos los tres. Pero si a él viene alguien y le trata de agredir, usted puede ver que él va a agarrar cualquier cosa y se lo clava. Sí. O es un estado de Es el emoción instinto violenta. natural. Sí. Es una cuestión. O sea, el Pero cuerpo ¿qué de hecho pasa? se prepara. Nosotros tenemos escasez en materia judicial de peritos en el área de salud mental, expertos en psicología forense. Y de esta, que puedan analizar qué fue lo que pasó. Ujú. Realmente en el Código Penal lo que se maneja es la situación mental del imputado al momento del ilícito, no las enfermedades mentales. Y aquí se han confundido. Aquí llaman a psiquiatras generales y se hacen las valoraciones, no le voy a mentir, 2 o 3 años después del acontecimiento, después de que usted estuvo preso 3 años o 2 años o 7 meses, cuando el ambiente tóxico carcelario ya le afectó le ha totalmente. afectado. Entonces usted sale completamente anormal. No, debió no se haber está sido en el valorando el momento. momento del ilícito, sino la patología que está adquiriendo en el presidio. Hablando del momento del ilícito y de la condición mental del ciudadano, aquí hemos venido diciendo y hemos venido asumiendo que para la comisión de esos delitos espantosos de asesinar 3 mujeres, de atentar contra un grupo vulnerable, de proceder en contra de niños, de familiares mismos, de las cosas más horrorosas que ocurren en Honduras desafortunadamente con demasiada frecuencia, se necesita estar drogado, se necesita estar bajo los influencia de narcóticos, de estupefacientes, etc. Yo tengo la impresión de que hay gente que no necesita estar drogada para hacer un daño de esa magnitud. Yo tengo la impresión que aquí se ha llegado a tal extremo el deterioro de la salud mental que hay gente que mata y a los 20 minutos estar tomándose un refresco en un lugar tranquilo a la expectativa de salir en la televisión como gran héroe y terminar coronado con la impunidad. ¿Qué impresión tiene usted, licenciado? Bueno, ya ese tipo de personas estaríamos hablando de una patología como tal y estaríamos hablando de un trastorno de personalidad antisocial. Y es una persona que ha presentado esta conducta desde la infancia. El remordimiento definitivamente no existe por el hecho de haber hecho algo malo, haber generado una conducta de daño para otra persona. Ya no existe ese remordimiento y es un patrón que se ha venido viendo a lo largo de toda la vida. Definitivamente sí se puede dar. Por otro lado, lo hemos mencionado, el hecho de que de manera natural nuestro cuerpo reacciona a la defensa cuando vemos que nuestra integridad física se está viendo en peligro. Entonces podríamos ver casos en el que una persona en este momento está viendo una situación que le esté afectando directamente. ¿Sí? Entonces, llegó, vio o fue presente, ¿cómo es que se llama? Vio una infidelidad. Por ejemplo, llegó a su casa, vio a su pareja con alguien más y precisamente esto trajo un arrebato. Un arrebato justamente porque no hay ese control emocional. No existe esa inteligencia emocional que carecemos los hondureños y que necesitamos de manera urgente empezar a incluir en los planes de estudio a nivel de educación prebásica, básica, media. Claro. Para poder empezar a atender esta situación. Nos quedan 2 minutos nada más. Utilicémoslo sabiamente para una recomendación. Doctor Castro Bobadilla,
¿Cuál es su recomendación para recuperar la salud mental en Honduras, para sanear esta sociedad? Tenemos que empezar, a mi criterio, a nivel de la Secretaría de Educación. Sin educación no es posible. Educación no es saber leer y escribir, que es lo más básico que ha ofertado este gobierno trayendo gente de Cuba, ¿cierto? No. No es solamente hacer garabatos y leer garabatos. Eso no es ser eso es analfabetismo, no saberlo, poderlo comprender, es una persona alfabeta. Pero no es ser educado. Pero no es ser educado. Pero ¿qué pasa? Si no aprendemos a través de la enseñanza, Darío, usted y yo fuimos a colegios en donde había un consejero y el consejero era psicólogo. Sí, señor. Y entonces nuestros conflictos o nuestros problemas que veníamos del lugar se los contábamos y él nos ayudaba. A administrarlos. ¿Sí o no? Sí, señor. Y eso es lo que estamos hablando aquí. Entonces, la educación es fundamental. En los colegios públicos, ¿hay consejero que sea psicólogo? Que No sea existe. un posible guía, terapeuta para los problemas que vive la juventud. Sí es posible hacer una reforma estructural de esta sociedad si aprendemos a darnos cuenta, a reconocer, primero reconozcamos que hay un problema. Sí. Ese es lo primero que hay Eso que es hacer. básico, claro. Y este programa sirve para eso. Te agradezco mucho, doctor, por esa reflexión que me parece fundamental que quede en la memoria de nuestra dirigencia. Una reflexión final, por favor, don Josías. Mi recomendación sería aprendamos a reconocer nuestra vulnerabilidad. Porque si bien hemos dicho que vivimos en un ambiente tóxico, en un ambiente que nos enajena con violencia, pero si yo puedo reconocer que en alguna etapa de mi vida necesito apoyo y busco la ayuda idónea, y no necesariamente puede ser a través de un psicólogo, puede ser a través de el párroco, Sí. puede ser a través del pastor, acuerdo, de la de un iglesia, consejero de un sabio. consejero, Sí. busque ayuda, porque ¿qué sucede? Vamos como ese globo que se va inflando y ya se va inflando Y puede y estallar. puede estallar. Entonces, Les si hay agradezco, señores. espacio, busquemos ayuda. Les agradezco, señores. Doctor Denis Castro Bobadilla, una eminencia científica de nuestro país, patólogo, forense, criminólogo, estudioso de la conducta, y don Josías Guzmán, un prestigiado psicólogo de la Universidad Tecnológica de Honduras, hablando sobre salud mental y violencia hoy en nuestro foro. Dejamos en sus manos este manojo de reflexiones para contribuir a levantar mejores ciudadanos y una mejor sociedad. A todos, muchas gracias. Adiós.